Ok. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del curso de David. Él nos va a hablar de computabilidad y combinatoria aditiva infinita. Gracias, David. Bueno, pues vamos a seguirle bueno, no con lo de ayer, les platiqué que pues, esta maxi charla de 2 la iba realmente a subdividir como en 4, entonces pues ayer ya hablé un poquito de computabilidad y después un poquito de esto que se llama matemáticas en reversa. Nunca lo dije, por cierto, pero eso de en reversa, la idea es porque va al revés, ¿no? Normalmente uno tiene axiomas y prueba teoremas y allá la idea es al revés. Tú tienes un teorema y quieres ver qué axiomas necesitas, ¿no? Es como cuando haces ingeniería en reversa de un celular o algo así, ¿no? Pero bueno, eso es comentario pendiente de ayer. Hoy voy a hablar primero pues de teoremas tipo Ramsey, igual como parte de los prerequisitos para el punto final, que es el 4. Y bueno, aquí seguramente ya, bueno, al menos aquellos que me conocen de varios años, a lo mejor ayer sonaba como algo raro, pero esto ya suena más como yo, ¿no? Siempre hablo de esto. Y en particular siempre hablo de 2 teoremas, que pues ahora no va a ser la excepción. Entonces primero vamos a ver cuál es el teorema de Ramsey. Bueno, déjenme enunciarlo, y es de 1930, eso me lo sé, así que ¿por qué no mencionarlo? Ramsey era un personaje interesante, debió demostrar esto por ahí de los 22 años y murió a los 2 años, una cosa así, tipo muy parecido a lo de Galois, nada más que su muerte pues no fue tan, bueno, fue en otras circunstancias. Y este teorema se puede, lo voy a enunciar de manera puramente conjuntista y ahorita explico. De manera puramente conjuntista lo que decimos es que para toda función de esto en el 0, 1, ¿qué es esto? Es una notación para los subconjuntos de este conjunto con cardinalidad 2, ¿no? Entonces estoy tomando parejas no ordenadas. Es como el producto cruz si quieren, pero para evitar repeticiones quiten la diagonal y lo de abajo. Lo pueden pensar así, ¿no? Existe un subconjunto infinito tal que la restricción, pero como aquí muchos no son conjuntólogos, pues a lo mejor les suena raro restricción este simbolito, entonces voy a hacer el otro. La restricción es constante. ¿Sale? A F normalmente la llamamos una coloración, o sea, cada pareja de naturales, donde no me importa en qué orden estén, simplemente parejas no ordenadas, le asocio un color, ya sea 0 o 1, si quisiera le hubiera puesto rojo y azul, ¿no? O si me gusta Survivor, pues verde y amarillo, ¿no? Y el teorema dice que hay un conjunto infinito tal que de ese conjunto, cualquier par que yo pueda formar va a tener siempre el mismo color. Puede ser uno, puede ser el otro, pero hay un color que es constante en un conjunto grande, ¿no? Esto hay varias maneras de pensarlo. Por lo general yo explico esto en términos de teoría de gráficas. Esta cosa la pueden pensar como una gráfica completa con Aleph 0 vértices, ¿no? O sea, son todas las aristas, porque son todas las posibles parejas. Todo mundo es adyacente con todo mundo. Y aquí, pues este sería un conjunto infinito de vértices, tal que su subgráfica inducida, todas esas aristas de esa subgráfica tienen el mismo color. Los teoremas de tipo Ramsey son realmente una generalización del principio de la pichonera, ¿no? De alguna forma nos indican que bajo ciertas circunstancias una estructura es tan grande que no importa cómo la coloree, va a haber pedazos grandes interesantes de un mismo color. Una versión finita de esto, en vez de n pongo un conjunto más chiquito, sería el teorema este muy conocido, que si yo tengo 6 personas, pues va a haber o bien 3 que ya mutuamente se conocían, o bien 3 que eran totalmente desconocidos, ¿no? O sea, 3 vértices tal que si los colores son se conocen, no se conocen, ¿no? Seguramente eso les ha pasado, ¿no? Aquí, por ejemplo, seguramente puedo encontrar 3 que nunca se habían visto, ninguno de ellos mutuamente, o bien 3 que ya eran supercuates. Y si pasa eso, no deben pensar que es que qué coincidencia, no, realmente era inevitable, ¿no? Es la combinatoria fuerza
Y a veces así pasa, ¿no? Entonces la combinatoria, si tengo 13 personas, al menos 2 nacieron el mismo mes, también es culpa de la combinatoria, no es una coincidencia, ¿no? Entonces estos son como versiones más generales de ese tipo de principios. Bueno, este realmente yo le llamaría, lo voy a abreviar así, RT, Ramsey Theorem, y le voy a poner un 2 porque estoy coloreando parejas de elementos. También existe, análogamente, existen pues teoremas de Ramsey en varias otras bueno, en todas las posibles dimensiones finitas. Entonces RT3, RT4, etcétera, ¿no? Por ejemplo, RT4 sería para toda coloración del conjunto de subconjuntos de tamaño 4, existe un montón, una cantidad infinita de naturales, tal que cualquier cuarteta de entre esos naturales tiene el mismo color, ¿no? Si quieren pueden pensar esta es la versión para gráficas y esta es la versión para una 3 hipergráfica, 4 hipergráfica, etcétera, ¿no? Regulares. Sí, hipergráficas regulares, ¿no? Completas, ¿no? O sea, pongo una infinidad de vértices y, bueno, si eres n hipergráfica, pues cualesquiera n vértices forman ahí una hiperarista o como le llamen. La verdad no tengo claro si hay un estándar para llamarle esas cosas. Y bueno, este teorema es viejísimo, se puede demostrar haciendo una inducción, etcétera. Y bueno, además menciono estos, Ramsey demostró todos ellos en un mismo paper. De hecho, a mí me gusta mucho la historia porque esto es pura combinatoria, pero realmente para Ramsey esto era un lema. Él estaba interesado en el problema de la parada que hablamos ayer y su artículo, bueno, fue un progreso importante todavía algunos años antes de que finalmente Post resolviera el problema, ¿no? Ahora, entonces, como les decía ayer, en matemáticas en reversa, pues tenemos varios sistemas axiomáticos, unos más débiles que otros, y más o menos esos nos calibran qué tan fuertes son los teoremas, ¿no? Qué tantos axiomas necesitas para demostrar cierto teorema. Entonces, ayer hablábamos un poquito de eso, voy a tener aquí un diagrama todo el tiempo, les hablé un poquito de ACA0, que bueno, es un nombre técnico, pero básicamente es un sistema axiomático que nos permite trabajar con naturales, trabajar con los subconjuntos recursivos de los naturales, conjuntos recursivos, y también trabajar, si yo tengo ya un conjunto, puedo construir su brinco de Turing, o sea, su problema de la parada, puedo calcular cuáles algoritmos con ese oráculo eventualmente se detienen. Entonces, más un axioma extra que sería para todo X existe su brinco de Turing. Vimos que existía otra teoría más débil que era suponer el lema de Koenig débil, o sea, el lema de Koenig para árboles binarios. Y vimos que hasta el fondo estaba nuestra teoría base que se llama RCA0, R viene de recursivo, y es la teoría donde puedo hablar de naturales y no de todos los subconjuntos, únicamente de los recursivos, ¿no? Entonces aquí es básicamente conjuntos recursivos. Computables, ¿no? Es un sinónimo, solo lo que puedo conocer por algoritmos. Y bueno, ayer hablamos un poquito de varios de estos, ¿no? Y creo que dijimos que este era equivalente, por ejemplo, al teorema que dice que las funciones en compactos alcanzan su máximo, entre muchos otros que ya no recuerdo. Este era equivalente a algunos otros. Este cuate, pues era, bueno, ya es la teoría base, es lo más débil que hay, pero ya demuestra bastante, por ejemplo, el teorema del valor intermedio, entre otros, ¿no? ¿Qué pasa con estos teoremas de Ramsey? Este es un pequeño subconjunto. Aquí hay dos principios todavía más fuertes que por mucho tiempo se les llamaba los 5 grandes, porque prácticamente cualquier teorema terminaba siendo equivalente a alguno de esos, ¿no? Entonces exactamente calibrábamos la fuerza lógica del teorema. Y el teorema de Ramsey fue yo creo que el primer ejemplo, ¿no? de algo que se salió de ese esquema. Entonces aquí hay que puntualizar. Este AK0 es equivalente a Ramsey para ternas y también cuaternas y quintetas y más para arriba, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Entonces,
Si yo supongo teorema de Ramsey para ternas, yo puedo calcular para cualquier conjunto su brinco de Turing y viceversa. Si yo sé calcular brincos de Turing para cualquier función, para cualquier coloración, es posible computar un conjunto infinito que sale todo del mismo color, ¿no? Sin embargo, cuando ya le bajo la dimensión, entonces 3, 4, 5 y todo lo demás está, de hecho lo voy a poner en general, yo creo que, ¿no? n mayor o igual que 3. Sin embargo, el teorema de Ramsey para parejas resultó ser la primera cosa, históricamente, que no cayó en este esquema de los 5 grandes. Entonces, el teorema de Ramsey realmente está así. Sí lo puedo demostrar en AK0, pero viceversa no. Ya no, si supongo Ramsey, pero no para ternas, digamos, sino solo para parejas, para gráficas normales, no hipergráficas, ya no sube la implicación. Este es un teorema de Zita-Punin-Slaman del 95. Bueno, mejor con otro color para distinguir flechas de atribuciones. Pero básicamente esta flechita no es reversible. Bueno, esta tampoco. Y bueno, originalmente uno diría, pues tengo algo más débil que este, pues a lo mejor es este. Pero resulta que tampoco. Aquí estos dos no son comparables, ninguno de ellos implica el otro. Entonces aquí no hay nada, aquí solo hay un vacío. Y ese es un teorema pues más reciente. Aquí lo anoté. Ay, nada, es que ya no le entiendo a mi letra. Es Liu. Es que es un chino. 2012, ¿sale? Entonces es el primer ejemplo de un enunciado, digamos natural, ¿no? O sea, no se lo inventaron los lógicos, bueno, en cierto sentido sí, pero realmente la gente de combinatoria valora este tipo de cosas y ya no cayó en el viejo esquema de que es equivalente a alguno de los que se habían considerado antes, ¿sale? Bueno, entonces eso es concerniente al teorema de Ramsey. Es todo lo que voy a decir por el momento de teorema de Ramsey. ¿Hay preguntas hasta ahora? Igual que ayer, repito, bueno, en cualquier momento pueden interrumpirme, tampoco se esperen. Preferible pues que en cuanto se pierdan se recuperen el camino y no se queden perdidos 50 minutos. Bueno, entonces, este es un teorema de tipo Ramsey. Bueno, no es que sea el otro, hay muchos otros, pero yo diría el que va en segundo lugar en cuanto a más estudiado es otro teorema que se llama teorema de Feynman. Este es del 74. Y bueno, tiene que tener el mismo sabor. Si es un teorema de tipo Ramsey, es una especie de principio de la pichonera, ¿no? No importa cómo parta alguna estructura, hay un pedazo grande de un solo color. En este caso, lo que vamos a colorear van a ser naturales. A cada natural le asigno 0 o 1, ¿no? El 1, 2, 3 los voy coloreando con 2 colorcitos. Y entonces existe un X infinito. Bueno, ya empecé a decirlo de la manera que no quería. Ahorita digo la otra. Existe un X infinito tal que F restringido a este conjunto es constante. O sea, existe un X infinito tal que este conjunto generado por X, todos los elementos tienen el mismo color. Y este conjunto, la Fs significa en inglés finite sums, y es el conjunto de todas las cosas que yo puedo generar sumando elementos de X. Entonces son todas las cosas de esta forma. O sea, eso es un semigrupo. No, porque no se vale repetir. De hecho, con un semigrupo el teorema es falso. No es muy difícil, pero por tiempo yo creo que no lo voy a hacer, a menos que dé tiempo al final en las preguntas. No es muy difícil colorear los naturales de forma, por ejemplo, que A siempre tenga color distinto a 2A. Entonces no hay manera de tener un semigrupo, no puedes tener algo cerrado bajo sumas. Pero esto es como lo siguiente menos peor que se logró tener. No es realmente un semigrupo, porque si vas a sumar 2 de estos, necesitas que la manera como los formaste no hayas sumado el mismo en ambos.
Entonces es una especie de semigrupo parcial. De hecho, bueno, formalmente existe tal cosa como semigrupo parcial, donde no para cualesquiera dos está definido la suma, y es una de esas cosas. Pero sí, simplemente es todo lo que puedo formar sumando elementos de X, ¿no? Entonces, o sea, cada elemento de X tiene el mismo color porque son sumas de un sumando, pero también cualquier suma de 2 y cualquier suma de 3, y etcétera, ¿no? Bien. Sí, luego lo que en realidad ya me trabé porque esto para mí es casi automático, pero en vez de decir este enunciado yo quería decir otro que también es equivalente. Bueno, no, déjenme pensar, ¿realmente lo necesito para lo que quiero demostrar? Yo creo que no, entonces lo voy a dejar así. Ese es el teorema de Feynman, es otro teorema tipo Ramsey, aunque hay una diferencia grande de años. Ramsey es 30, este es 74, pasaron 44 años. Pero es otro resultado que también se ha estudiado mucho en muchos contextos y pues no es la excepción en matemáticas en reversa, ¿no? Le llaman, bueno, sí, le vamos a llamar HT, Feynman's Theorem. ¿Y ese dónde quedaría en este diagrama? Bueno, pues ese queda en un lugar extraño. Ese queda un poquito arriba de este, entonces eso es lo primero que hay que notar. El teorema de Feynman implica todo lo necesario para tener la aritmética de conjuntos recursivos más los brincos de Turing. Y para demostrar lo que necesito casi esto, pero un poquito más. Hay una cosa que se llama AK0+, que básicamente es, se parece a este, empiezo teniendo todos los conjuntos recursivos. Y para todo X, no solo va a existir su brinco de Turing. Bueno, aquí para todo X existe el brinco de Turing, pero pues desde luego eso me permite iterarlo, ¿no? También existe el doble brinco y el triple brinco, y así sucesivamente, pero aquí afirmo que aún más puedo tener en mis manos toda la sucesión de los brincos para todo n, ¿no? Entonces, eso lo voy a denotar así. Existe X con un infinito, implicando que brinqué infinitas veces, aunque formalmente se pone un omega, pero pues no voy a suponer que saben ordinales, ¿no? Es una teoría un poquito más fuerte. Igual se sale de los 5 grandes. Aquí ya cuando empezaron a estudiar estas cosas, empezó a salir de ese esquema que durante muchos años se tuvo de que esos 5 sistemas axiomáticos ya calibraban todo, ¿no? Y entonces están estas implicaciones. Eso es un teorema del 76 y del 87. No, estoy confundiendo los... ¿No? Entonces, estas dos implicaciones vienen en un artículo de Blas, Hirst y Simpson, no Homero. Ni Carlos. No, ¿cómo se llama? Steve Simpson. Es uno de los principales exponentes de matemáticas en reversa. Blas, bueno, en algún momento fue mi asesor postdoctoral y ellos demuestran esto, pero lo que ellos demuestran, o sea, aquí no hay información completa. Ellos logran demostrar que esto implica esto y esto implica esto. Y si alguna de estas implicaciones en realidad es un sí, solo sí, es una pregunta que sigue abierta, ¿sale? Sigue abierto desde el 87, es un problema casi tan viejo como yo. No, sí, casi tan viejo como, es un poquito más joven que yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pero se tiene eso. En particular, el teorema de Feynman, pues es más fuerte que el de Ramsey, que es otra cosa que uno quisiera hacer cuando ve estos teoremas, ¿no? La intuición es que el teorema de Feynman es más difícil de probar, y bueno, aquí eso exactamente se ve reflejado, ¿no? Bueno, esto sí cabe mencionar que esto es en un contexto muy concreto de matemáticas en reversa, ¿no? Porque estos teoremas tienen sentido en varios contextos. Por ejemplo, otro distinto es cuando yo quiero considerar estos teoremas, pero en la teoría de conjuntos usual, con toda su fuerza, pero sin el axioma de elección. Ahí también se puede uno preguntar, bueno, hay análogos de en vez de n pongo cualquier conjunto infinito, hay análogos del de Ramsey, y me puedo preguntar si uno implica el otro, y en ese caso no, ninguno de ellos implica el otro, son independientes. Eso lo demostré hace como año y medio y lo platiqué en el Frontera de hace un año. Pero bueno, desde esta perspectiva sí, en matemáticas en reversa con los puros números naturales, teorema de Feynman implica el teorema de Ramsey.
sigue siendo un problema abierto si este es equivalente a alguno de estos dos o incluso estos tres. No, este sí se sabe que es más fuerte estricto que este, ¿no? Y también acá, pues realmente hay muchas otras cosas que uno puede considerar que están empezando a caer acá y pues siguen abiertas muchas preguntas respecto de exactamente cuál es la fuerza de este, pero al menos ya se sabe que se sale del esquema, ¿no? De los primeros principios de los que les hablé ayer. ¿Sale? Muy bien. Bueno, creo que ahora es momento de decir, y esto es todo lo que voy a decir por el momento del teorema de Feynman. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Ok, bueno, pues entonces yo creo que ahora sí, permítanme borrar esto. El diagrama se queda porque pues es como nuestro resumen de lo que vamos sabiendo de estos principios. Y entonces ahora sí vamos a hablar del proyectito que yo les dije, quiero exponer unos resultados que obtuvimos recientemente trabajando con unos alumnos, ahí están algunos de ellos, yo no los forcé a venir. Entonces, sí, lo que voy a hablar de ahora en adelante, pues ya es producto de este trabajo conjunto. Entonces soy yo, Bruno, Luis y Luis. Ay, Romero, ¿verdad? Bueno, los escribí como me fui acordando. Ya después tendremos que ordenar alfabéticamente. Bueno, también, digo, no voy a brincar luego a esto, pero también tiene un pequeño preámbulo. Y el pequeño preámbulo, bueno, cometí el error de borrar el teorema de Feynman, pero déjenme lo vuelvo a escribir. El teorema de Feynman, acuérdense, decía, siempre que yo coloreo los naturales con dos colores, ¿no? Esta es la coloración. Existe un conjunto infinito, pero igual y en vez de conjunto voy a poner que es una sucesión infinita de elementos, ¿no? Al cabo, si tenía el conjunto, pues la sucesión puede ser su enumeración creciente y viceversa, ¿no? Entonces, permítanme escribirlo así, una sucesión de números tal que, cuando yo me agarro el conjunto de sumas finitas, la función es constante aquí, es decir, cualquier elemento de este conjunto tiene el mismo color. Normalmente decimos que este conjunto es monocromático. Eso nada más es repetición del teorema de Feynman. Y es importante decir quiénes son las sumas finitas, pues ya lo dije hace rato. Es el conjunto de todas las posibles sumas de una cantidad finita de elementos sin repetir, ¿no? Muy bien. Entonces, hace poquito, aquí dice en 2018, un investigador que vive en Roma, que se llama Lorenzo Carlucci, es profesor en Roma, propone un principio más débil. Él le llama el principio de Feynman adyacente. Entonces le ponemos aquí una A porque en inglés el adjetivo va primero y es adjacent. Y la modificación es la siguiente. Igual para toda coloración tengo yo una sucesión de una infinidad de elementos, pero en vez de decir que todas las sumas finitas son monocromáticas, voy a decir un poquito menos. Voy a decir que todas las sumas finitas adyacentes, ¿no? Y aquí adyacente quiere decir en el sentido de la sucesión. Entonces, originalmente yo podía sumar x2 más x5 más x10. Sumas adyacentes, aquí ya no, aquí la definición contempla únicamente cosas tipo x9 más x10 más x11, ¿no? O sea, tienes que sumar cosas que sin dejar gaps en tu sucesión, ¿no? Entonces, formalmente esto lo puedo escribir como, suma xn más k desde 1 hasta algún m, tal que tanto n como k son naturales. Bueno, formalmente yo creo que debería decir n puede ser 0
y K es natural, al revés, ¿no? N tiene, bueno, yo creo que vamos a dejarlo NK en los naturales y de todos modos para lo que sigue me va a convenir que 0 sea un número natural. Entonces no estoy acostumbrado a pensar así, pero durante el resto de esta plática consideramos que 0 es un natural, ¿sale? Entonces en particular esto contempla así, puede ser x0 más 0 y ya, ¿no? Y m igual a 0. Ah, es que aquí K es el índice, realmente es m, ¿no? O sea, ¿cuántos más, no? O sea, n es el primer término, el xn es el primero que sumas y después es xn más 1 más xn más 2, así, sin dejar gaps, ¿no? Entonces, este es otro teorema. Digo, bueno, o sea, en el sentido usual es un teorema y punto. Es un corolario trivial del teorema de Feynman, porque el teorema de Feynman te dice que incluso un conjunto más complejo es monocromático. Pero si estás estudiando cuestiones de matemáticas en reversa, pues sí tiene sentido hacer esto. Es un enunciado más débil que Feynman, entonces este lo va a implicar, pero a lo mejor tú quieres calibrar qué tan más débil, ¿no? A lo mejor es equivalente a esto, o a lo mejor está hasta por acá, ¿no? Bueno, pues lo que Lorenzo Carlucci demuestra es muy interesante. Esto es muchísimo más débil que el teorema de Feynman completo. ¿Qué tan más débil? Bueno, está hasta por acá. O sea, lo puedo demostrar suponiendo teorema de Ramsey para parejas. ¿Sale? Entonces es un debilitamiento. Esto, bueno, ¿por qué es interesante? A lo mejor es difícil si no tiene uno toda la perspectiva histórica, pero bueno, les puedo tratar de transmitir un poquito en 3 minutos, al cabo tenemos tiempo de sobra. Durante mucho tiempo, como es un problema abierto, la fuerza lógica del teorema de Feynman y no se sabe exactamente aquí a qué altura cae, lo que mucha gente ha hecho es experimentar con versiones restringidas del teorema, ¿no? Entonces, hacer este tipo de cosa, donde en vez de pedir todas las sumas finitas, solo pides algunas. Y típicamente las restricciones son, por ejemplo, considerar sumas finitas con a lo más 4 sumandos, ¿no? O con a lo más 2 sumandos. Y hay teoremas, por ejemplo, el mismo Carlucci demostró que Feynman, pero donde las sumas finitas de a lo más 4 sumandos ya implica este de acá. Entonces, no se sabe si es equivalente al teorema de Feynman completo, pero ya es por lo menos tan fuerte para estar acá. Y normalmente por muchos años la intuición que se venía manejando es que entre más sumandos permitas, pues más fuerte va a ser tu teorema. Y este es el primer ejemplo que contradice esto. Aquí los puedes tener tantos sumandos como quieras, 1000, 1.000.000. La restricción es de otro tipo, que no te brinques elementos de la sucesión. Y sin embargo, a pesar de que tienes cantidad de sumandos no acotada, pues el principio es bastante más débil. ¿Sale? Muy bien. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Entonces esa es como la motivación. Yo de aquí partí, yo desde que vi, bueno, no es cierto, pero bueno, así suena muy romántico si lo digo así. Desde que vi este artículo quise extenderlo y finalmente lo logré. Déjenme ver si no tengo algo más que decir de esto. Ajá, muy bien, ok. Sí, entonces, no, lo que sucedió, este fue el primer punto de partida para nuestro proyecto. El segundo punto de partida fue que me topé con, de manera análoga como está esto, también me topé yo con un debilitamiento del teorema de Ramsey, el de las gráficas, ¿no? El de las parejas de naturales. Ese no, bueno, no se ha formalmente escrito como un enunciado, pero digamos, de cierta forma está oculto en varios trabajos, algunos de ellos muy recientes, de la gente que trabaja con ultrafiltros y de la gente que trabaja con grupos topológicos y particularmente de la gente que está en la intersección. Hay gente, pues hay toda una banda que está en Ucrania, bueno, no sé ahorita cómo les esté yendo, pero publicaban mucho de esto, en Rusia, y pues desde luego hay un par de colegas en Morelia que están muy activos en esto. Ellos estudian la cuestión de que ultrafiltros te generan una topología de grupo extremadamente disconexa y no sé qué tanto, pero por alguna razón, o sea, para este tipo de cuestiones, en algún momento empezaron a explorar situaciones donde tenían una coloración de las parejas de naturales
¿sale? Y lo mismo, querían encontrar un subconjunto infinito monocromático. Entonces un X tal que todas las parejas formadas de elementos de X tienen el mismo color. Pero aquí la cuestión era que las coloraciones con las que tenían que lidiar no eran arbitrarias, eran invariantes bajo traslaciones. Entonces aquí no va a ser cualquier F, va a ser una F tal que para todo X, Y, K naturales, el color de XY es el mismo que el color de X más K, Y más K, ¿sale? Entonces, invariante bajo traslaciones, no cualquier coloración, esto no tiene por qué pasar en general, pero para alguna cosa que esta gente estaba trabajando, pues se topaban con que para cualquier coloración de este tipo necesitaban encontrar un conjunto así y de alguna manera integrarlo a alguna estructura, típicamente de grupo topológico. Entonces, pues yo al ver esto, pues de inmediato dije, están usando una versión débil del teorema de Feynman, ¿no? O sea, bien podríamos a esto ponerle nombre y, perdón, no de Feynman, de Ramsey, ¿no? Y entonces yo le llamé el Z-teorema de Ramsey, en este caso para parejas, en donde la Z pues es por Z invariante, porque Z, bueno, realmente sería N invariante, porque traslado por naturales, pero se entiende que también puedo trasladar hacia atrás, si nada. Bueno, realmente para cuando uno trabaja con grupos y semigrupos, pues Z y N son casi lo mismo, ¿no? O sea, no se nota, él dice que no se nota realmente tanto la diferencia. Bueno, Cristian está en desacuerdo, pero Cristian se va a poner contento porque voy a decir algo que se me ocurrió hace rato durante la plática de César. Esta cosa son una especie de coordenadas homogéneas tropicales, ¿no? O sea, en las coordenadas homogéneas puedes multiplicar por un escalar y no pasa nada. Tropical cambia a multiplicar, ponle sumar, y es exactamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, si tú quieres, de lo que estoy coloreando no son parejas, sino puntos en alguna especie de línea discreta proyectiva tropical o algo así, ¿no? Bueno, espero que con esto ya me haya redimido a los ojos de Cristian. Ok, pues sí, entonces surge de manera natural en otros contextos, bueno, pues ¿por qué no estudiarlo desde esta perspectiva? Es una versión más débil de Ramsey. Sí, pues es como colorear el proyectivo de N. Fíjate, y de eso me di cuenta hoy. Bueno, por eso sirven estos eventos. Bueno, sobre todo lo digo para los jóvenes, ¿no? Este tipo, no es de a gratis que, de hecho, los matemáticos ya usábamos Zoom desde antes que existiera Zoom, ¿verdad? Antes existía Skype. Yo desde, yo creo que ya en 2010, 11 al menos, andaba yo de pronto hablando con gente del otro lado del mundo por Skype para hacer matemáticas. Para nosotros eso no era nuevo y aún así seguíamos organizando congresos, visitas académicas, etcétera, porque sabemos desde mucho antes que hubiera pandemia que en persona se colabora mejor, ¿no? Bueno, en fin, esa fue mi pequeña diatriba. Ok. Entonces sí, decidimos, noten que es una restricción diferente. Acá el teorema de Feynman se debilita, sigues considerando todas las coloraciones, pero ahora el conjunto que quieres monocromático es menos complejo. Acá el sabor es distinto, el conjunto monocromático es el mismo, lo que estás haciendo es considerar menos coloraciones, ¿no? Solo alguna familia especial de coloraciones. Y bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó? Decidimos estudiar esto desde la perspectiva de matemáticas en reversa. ¿Ustedes qué creen que pase con este cuate? ¿Dónde estará ahí en mi diagramita? ¿Alguien quiere adivinar algo? Pues resulta que fue exactamente, y esto fue también parte de la motivación que me dijo, esto no es una chaqueta mental, sí se vale la pena estudiar. Es exactamente equivalente al Feynman adyacente que había introducido Carlucci hace 4 años, ¿no? Es exactamente equivalente, ¿sale? Entonces, Feynman y Ramsey son como dos mundos distintos, a veces incomparables, a veces Feynman es más fuerte, pero aquí tenemos como que
Cada uno de ellos una versión más débil, muy natural, y resulta que ahí es justo donde se encuentran, ¿no? Son equivalentes. Y bueno, pues yo creo que eso sí lo puedo demostrar porque no es muy difícil. Aquí equivalentes pues significa en un sistema axiomático tan débil como aritmética recursiva. Entonces, pues no voy a usar lema de SOR, no voy a usar ninguna herramienta rara. Esto tiene que ser algo esencialmente constructivo, que se puede tocar, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. A ver, entonces, nada más que no quisiera que olvide. Bueno, el problema es que ya no hay espacio para no olvidar. ¿Aquí lo hacemos? A ver. A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, primero les voy a mostrar cómo demuestra Carlucci que el teorema de Ramsey para parejas implica el teorema adyacente de Feynman, ¿no? Entonces, Ramsey para parejas implica teorema adyacente de Feynman. Esto pues es algo que supongo. Para cualquier coloración de las parejas, yo puedo invocar de algún lado, porque esto se cumple, algún conjunto infinito monocromático, y quiero demostrar entonces necesito una coloración arbitraria de los naturales. Y lo que quiero es encontrar esa sucesión cuyas sumas finitas adyacentes sean monocromáticas. Entonces, fíjense el truco. ¿Qué es lo que yo puedo usar? Yo puedo utilizar teorema de Ramsey, es decir, si tengo coloraciones de pares de naturales, puedo invocar algo especial. Entonces, de alguna forma tengo que crearme una coloración de parejas, y esta va como sigue. Entonces, vamos a definir una nueva coloración. Parejitas de naturales. ¿Qué va a hacer? Pues supongan que me dan una pareja de naturales, digamos XY, y pues no lo digo ahí ni lo sugiere la notación, pero pues suponemos que X menor que Y, ¿no? Los puedo escribir en el orden que quiera, escribo siempre el menor primero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues calculo esto, ¿no? O sea, yo sé cómo colorear naturales. Ahora quiero colorear parejas, pues coloreo su distancia, ¿no? De alguna forma. Me fijo en su distancia y veo qué color le tocaba en la coloración con la que empecé. Y entonces, como estoy suponiendo el teorema de Ramsey, pues va a haber un conjunto infinito tal que cualquier pareja tiene el mismo color. Entonces, sea X, déjenme pensar cómo es mejor escribirlo. Yo creo que mejor como sucesión, ¿no? Entonces imagínense que ya lo enumeré de manera creciente. X1, X2 es un conjunto infinito de naturales, monocromático para D. ¿Qué significa eso? Es lo que me da el teorema de Ramsey que estoy suponiendo. Significa para cualquier n y m, bueno, o sea, el 0 o el 1 ya están fijos, y para cualquier n y m, xn y xm tienen el mismo color con este mapeo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es definir una nueva sucesión así. ¿Sale? Ay. No, yo creo que me están llamando por teléfono, pero bueno, ahí luego me entero quién fue. Así defino una nueva sucesión de YNs. Estos van a ser los de acá. Entonces quiero checar que sus sumas finitas adyacentes son monocromáticas. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que checar cómo se ve una suma finita adyacente de estos. Pues es algo de esta forma, ¿no? YN más 1, etcétera, YN más K. Pero pues esto es lo mismo que, pues YN es XN más 1 menos XN. YN más 1 será pues XN más 2 menos XN más 1, ¿no? Después XN más 3 menos XN más 2, y así hasta llegar a XN más K más 1 menos XN más K. Y esta pues la conocen desde cálculo 1, es la suma telescópica, ¿no? Este se cancela con este
este se va a cancelar con el de por acá, y así sucesivamente. Finalmente este se cancelará con este, y me quedan solo estos dos. ¿Sale? Entonces, cuando yo quiero saber qué color tienen estos, bajo F, yo le aplico F a esto, es lo mismo que aplicarle F a esta diferencia. Pero aplicarle F a una diferencia así es lo mismo que poner D en esta parejita de elementos. Y se suponía que si los tomé de acá, cualquier parejita, sin importar quién, tenía el mismo color. ¿Sale? Ok. ¿Sí se entendió? Más o menos. Entonces eso está, bueno, es así. Digamos, esta es la versión aritmética para los que les gusta hacer cuentitas. Una versión más geométrica, pues sería simplemente, yo tengo aquí mi recta de naturales, aquí uno, bueno, ya dije que voy a empezar con el 0. Cada natural tiene asignado un color, y lo que yo estoy haciendo es coloreando parejas. Así, agarro una pareja y me fijo en su distancia, ¿no? Y a esa distancia le aplico la coloración con la que empecé. Entonces, cuando yo obtengo esta sucesión, ahora imagínense su sucesión de su conjunto infinito. Entonces, ahora por acá está x1, por acá está x2, quizá por acá está x3, x4, tal que cualquier pareja tomada de ahí tiene el mismo color, pero las parejas y su color estaban definidas. Si tú me das una pareja, pues yo estoy midiendo su distancia y metiendo esa información en mi coloración original, ¿no? Entonces, desde luego, cualquier pareja que yo tome, pues es la suma adyacente de las distancias consecutivas, ¿no? Ok, bueno. Bueno, entonces básicamente ese es el teorema, esa es la demostración que usó Carlucci acá. Es una idea viejísima, se remonta, pues yo creo que a mucho tiempo atrás. La versión de teorema de Feynman muy finitista para dos elementos, 1, 2 y su suma, se llama teorema de Schur y es de 1912, y ese se sabe desde hace mucho que se puede demostrar, pero la idea fue aquí que esto se podía extender al infinito. Y un detalle que es muy importante, acuérdense, definí esta coloración como, si tú me das una pareja, yo me fijo en su distancia y la meto en esta función, ¿sale? Entonces, pues cualquier otra pareja que esté a la misma distancia me va a dar el mismo color, ¿no? Entonces, esta cosa de acá resulta que es invariante bajo traslaciones. ¿Sale? Bueno, esa fue la visión geométrica. Lo que estoy haciendo es, dados dos puntos, calculo la distancia y lo meto en esta función. Entonces, no importa cómo lo traslade, la distancia no cambió. Desde luego, la versión un poco más aritmética sería, si aquí en vez de x pongo x más k, y más k, pues y más k menos paréntesis x más k, se van a cancelar las k, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues nosotros completamos este dibujo mostrando también la implicación al revés, que el teorema de Feynman adyacente implica teorema de Ramsey para parejas, pero z invariantes, ¿sale? Ahorita les muestro cómo hacer eso y yo creo que ya termino dado el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos? Borro acá y lo vuelvo a hacer acá, si no quedó muy apretado. Vamos a hacer eso. Entonces déjenme borrar esto. Y aquí vamos a hacer la otra implicación. Teorema de Feynman adyacente implica teorema de Ramsey para parejas, pero únicamente considerando coloraciones z invariantes, coloraciones del plano proyectivo tropical. Entonces ahora es al revés, ¿no? Sea F una coloración de las parejas de naturales. O sea, para hacerlo tropical, ¿no le puedes meter ahí max o min? Pues yo creo que sí, o sea, puede estar implícito, ya que jamás uso una operación que no sea la suma, ¿no? Entonces, nada más que ahora necesito que esta sea z invariante o invariante bajo traslaciones.
Entonces, de alguna forma tengo que usar teorema de Heilmann adyacente, entonces necesito encontrar una coloración de este estilo para poderle aplicar este teorema y obtener una sucesión. Entonces, ahora vamos a definir D de los naturales al 0, 1. Y pues vamos a hacer más o menos la inversa de lo que dije antes. Vamos a agarrar un número natural. No, sí. Sí. Y entonces, ¿a dónde lo vamos a mandar? Bueno, ¿qué información tengo yo? Yo tengo una F que colorea parejas. Entonces, este N, pues lo puedo hacer lo tengo que convertir en una pareja de alguna forma. Y el truco es considerar la pareja 0, n, ¿no? Bueno, no es que sea el truco, es una cosa que puedes hacer. Pero después te acuerdas que esta cosa era z invariante, ¿no? Entonces, haber puesto 0, n, o pude haber puesto cualquier k y aquí n más k. Y no hay ninguna diferencia, ¿no? Me va a dar lo mismo, ¿sale? Entonces, va a ser útil verlo de esta forma. Aprovechando que esto es z invariante, pues esto no varía y entonces eso me da una idea de que a lo mejor esta cosa puede ser útil. Y entonces, pues sí, esta es una coloración de naturales a la que le voy a aplicar esto. Entonces, sea xn una sucesión de cosas, tal que sus sumas finitas adyacentes sean monocromáticas para esta cosa. O sea, todos tienen el mismo color según D. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Aquí va el truco. Déjenme acordarme cómo se hace esto. Yo creo que entonces lo que voy a hacer es considerar... Ok, entonces voy a definir, quiero un conjunto infinito, tal que cualquier pareja de ahí sea monocromática. Entonces el conjunto infinito que voy a definir es el siguiente. ¿Sale? Conjunto de sumas empezando desde el primer término. O sea, sumo un segmento inicial de mi sucesión. Ahí está x1, x1 más x2, x1 más x2 más x3. Cualquier suma de un segmento inicial empezando desde el primer elemento. ¿Sale? Entonces, este es el que está acá. Yo afirmo que esto va a ser monocromático, que cualquier pareja de elementos de estos que yo agarre, cuando los meto en F, me da el mismo color siempre, de manera constante. Bueno, pues hagámoslo. Yo me agarro una pareja de elementos. Digamos, uno puede ser la suma hasta xk, el otro puede ser la suma hasta xn, y supongamos que k menor que n. Entonces aquí va a ser hasta xn, pero bueno, conviene recordar que en algún camino intermedio está xk. Y entonces cuando yo me fijo en esa pareja y me fijo en cuál va a ser su color, bueno, pues resulta que la coloración es z invariante, ¿no? Entonces, imagínense que aquí tengo 0 más esto, y acá tengo este pedazo de la suma más esto, ¿no? O sea, así como acá, f de x y es igual a f de x más k, y más k. Este sería el k, aunque bueno, aquí k es mi índice. Este sería el k, y este sería el y x igual a 0, ¿no? Algo así. O sea, yo le puedo cancelar este en ambos lados y el color no va a cambiar por la z invarianza. Entonces, esto es lo mismo que f de 0, xk más 1 más xk más 2, así hasta xn. Entonces por eso necesitas z, porque necesitas cancelar. No es lo mismo que trabajar en n. Lo que pasa es que n ya tiene cancelación, esa es la cuestión. O sea, realmente z no agrega mucho, toda cosa con cancelación agregas los inversos, ¿no? El chiste es poder hacer eso, tener cancelación. Sí. Bueno, entonces esto me queda lo mismo que esto, y este por definición, cuando yo meto 0, algo, es justo lo que hacía la D. Entonces esto es justo D de la suma finita adyacente, esta, ¿no?
Entonces, cualquier pareja de elementos de mi conjunto, cuando yo lo meto en F, pues me queda D de alguna suma finita adyacente, y por hipótesis D de cualquier suma finita adyacente ya era el mismo color siempre, entonces esto es monocromático. ¿Sale? Bueno, entonces son ideas muy sencillas, hay cosas un poquito más complejas por acá y por allá, pero pues este tipo de cosa me gusta mucho poderlo mostrar y que se entienda. Desde luego también se puede considerar esto para ternas y cuaternas y demás. Para ternas sabemos que esto es más fuerte, o sea, Z invariante para ternas implica el teorema completo sin Z invarianza en general para parejas. Y bueno, en general aquí hay varias cositas más arriba que todavía no sabemos dónde encajan perfectamente en el diagrama, pero bueno, pues yo creo que esos son problemas para el futuro próximo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien? O sea, es que yo trabajo en monoides que no necesariamente son cancelativos. Sí, de hecho, yo creo que una generalización natural de esto sería ver qué pasa con grupos, no N. Agárrate un grupo, ¿no? Y pues define coloraciones de parejas que sean invariantes bajo trasladarlas por un elemento del grupo. ¿Qué pasa? Bueno, estoy pensando en particular grupos no numerables y si puedes obtener conjuntos monocromáticos no numerables, que es una línea de investigación que yo he desarrollado mucho. Y bueno, esa es otra cosa que tengo en la mira, pero ciertamente yo siempre que trabajo con esto, trabajo con grupos porque nunca he podido hacer gran cosa sin cancelación. Y a veces incluso con cancelación sin conmutatividad. Los problemas se complican mucho, muy rápido. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esto yo creo que abre muchas direcciones para seguirle dando. ¿Más preguntas? Bueno, le agradecemos a David, por favor. Y nos vemos en 15 minutos. Ya terminó.